la Segunda Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús de Ciudad Obregón presentan un espacio de estudio serio y dinámico sobre las Escrituras, verso por verso, con el pastor Jorge Solano. Génesis 19, recapitulando un poco el programa pasado, estuvimos viendo cómo Dios rescata a Lot del juicio inminente que caería sobre Sodoma y Gomorra, y cómo los Shenei Malakim, los dos ángeles que fueron enviados, pues encontraron ahí a la caída de la tarde a Lot, ¿ya? Porque era un juez del pueblo, y ahí pues entonces ahí estuvo mostrándole su hospitalidad, los llama a estar en la ciudad, pero los hombres de la ciudad teníamos que rodearon la casa y entonces querían que les entregara a los dos mensajeros del Señor. Ahí entonces nos quedamos para entrar en Génesis 19:5. Llamaron a Lot, los hombres de la ciudad, y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y ese conocer pues era porque querían intimidad sexual con ellos, en un lenguaje figurado que maneja la Escritura. Los pobladores pues no distinguieron que eran seres celestiales, sino los confundieron con humanos. Entonces ahí dice Génesis 19:6, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras sí, y les dijo: les ruego, hermanos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Los sacaré afuera y hagan con ellas como bien os pareciere, solamente a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este aquí para habitar como un extraño, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Bueno, aquí Lot en primera instancia evoca esa hermandad que le había recibido en la ciudad como un sodomita más, pero y en la gran hospitalidad de Lot está dispuesto incluso a sacrificar a su familia al considerar más santos a sus invitados. Decíamos en el programa pasado que la hospitalidad era uno de los valores más elevados que tenían las culturas antiguas, y en este caso los antecedentes de los hebreos pues era la misma historia. Y bueno, posteriormente las hijas de Lot tomarían venganza por la actitud de su padre, pero cuando la ciudad les negó su hermandad, al decirle: se va a poner por juez de nosotros, lo cataloga como un extranjero, ya había un conato de violencia, se puso tensa la situación, se sale de control. Es entonces que el que quería ser el Salvador termina siendo rescatado, dice Génesis 19:10. Entonces los varones alargaron la mano, metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, hirieron con ceguera, de modo que ellos se fatigaban buscando la puerta. Bueno, aquí los Malakim, los enviados del Señor, intervienen en el forcejeo y les hieren con una ceguera temporal, dice la Escritura. Eso es tal vez por el resplandor emitido por los Malakim al desplegar su apariencia celestial. La palabra del hebreo es samberim, y solamente se utiliza 2 veces en la Biblia. No es muy clara su definición, pero etimológicamente significa algo que cubre con una piel, es decir, es una ceguera temporal, como sucedió también en Segunda de Reyes 6:18, cuando Eliseo le pide al Señor: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Para un poco más adelante le dice: Señor, ahora abre los ojos de esta gente para que vean. Entonces de ahí se deduce por el uso en la Escritura que era una ceguera temporal, no era una ceguera total, ¿no?
una especie de catarata y que les salió en los ojos. Bueno, en Génesis 19:12 dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, hijos, hijas, todo lo que tienes de la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, el Señor nos ha enviado para destruirlo. El veredicto sobre la ciudad es contundente. La intercesión de Abraham no fue suficiente, no había ni un solo justo en la ciudad. Queda aquí plasmado porque dice: todos los de la ciudad salieron a querer a los varones que tenía por hospedados a Lot. Se determina el juicio. Entonces, dice el verso 14, salió Lot, habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban, simplemente no le creyeron, ¿no? Desobedecieron, se quedaron en Sodoma, ya eran parte del todo de la ciudad, eran sodomitas al fin de cuentas, y pues se quedaron. Pero ya dice el verso 15, al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu esposa, tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones lo tomaron de la mano, y de la mano de la esposa, de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia del Señor para con él, y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Aquí la urgencia del escape es inminente. Los malaquim toman de la mano a Lot, a su esposa, a sus 2 hijas, y dice el verso 17, y fue que cuando los hubo llevado afuera, dijo: escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte para que no perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo te ruego, mi señor, he aquí que ahora he hallado tu siervo gracia en tus ojos, y has engrandecido tu misericordia que has hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, escaparé para allá. No es ella pequeña y vivirá mi alma. Se refería a la ciudad de Zoar, ¿no? Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, no destruiré la ciudad que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Escapa por tu vida. La urgencia ahora dependía de Lot y de sus fuerzas, porque ya el juicio estaba determinado. Los mensajeros hicieron su trabajo de ayudarle a escapar de la ciudad. Le tocaba ahora a Lot alejarse lo más posible de la destrucción. Pide que se le conceda la pequeña aldea de Zoar, aún no identificada actualmente por los arqueólogos. No se sabe de esa ciudad. Se cree que estaba solamente cerca del Mar Muerto, ¿no? Y el verso 23 dice: el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Bueno, algunos argumentan que pudo haber sido el medio de destrucción un terremoto que hizo salir el azufre, que está en grandes cantidades presente en el Mar Muerto, y luego encenderse al roce de las piedras del terremoto. Esa es una teoría. Sin embargo, el escrito aclara que desde los cielos la destrucción vino desde arriba. Algo llegó desde arriba y provocó la destrucción. Me llama la atención a este respecto un reciente estudio patrocinado por National Geographic, el programa de televisión serio, ¿verdad? Localiza un posible meteorito en la zona, la caída de un meteorito que devastó con el impacto la ciudad y los alrededores, y el lugar ya no sirvió más para habitar ni las tierras para cultivar. La devastación fue total. El alcance del juicio fue una dura lección para la humanidad, señalando que el pecado tiene sus límites, ¿no? Dice el verso 26, entonces la esposa de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió una estatua de sal. De esto da referencia también nuestro Señor Jesús en Lucas 17:32, cuando dice: acuérdense de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda
la salvará. También el apóstol Pedro da cuenta de sí en su segunda carta, capítulo 2, verso 6, donde dice: también condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, pero libró al justo Lot, abrumado por la conducta pervertida de los malvados. Verso 27, subió Abraham. Permítanme tantito. Subió a Abraham. A ver, se me perdió aquí tantito. Por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Recuerden que desde Hebrón, ¿verdad?, el actual Hebrón, donde Abraham había subido una colina para divisar la ciudad. Entonces regresa a ese lugar donde había estado hablando con Jehová, miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así fue que cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, se acordó Dios de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Es decir, qué aspecto tan aterrador y tan desolador, ¿no? Pararse en una colina para mirar al horizonte, a los 60 kilómetros que decíamos que más o menos estaba la distancia, podía divisarse tranquilamente. De una manera clama la columna de humo, donde había vivido su sobrino, convertida pues en nadas. La incertidumbre se había salido con vida, su sobrino, las hijas de su sobrino perecieron. La angustia se incrementa en el corazón de Abraham, anonadado, sin quitar la vista de la columna de humo. Qué panorama tan desolador, ¿no? Pero luego viene otro capítulo, otra etapa aquí en la historia, pues más oscura todavía. Porque fíjense, dice en Génesis 19:30. Pero Lot subió de Zoar y habitó en el monte junto a sus 2 hijas, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, esa pequeña aldea que él mismo había solicitado. Él y sus 2 hijas habitaron entonces en una cueva. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda hombre en la tierra que se una a nosotros, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. ¡Wow! Aquí el miedo se apodera de Lot, es evidente, ya que no pudo vivir en la pequeña aldea, ya no pudo vivir en las ciudades, se fue a vivir en una cueva, al monte. No aceptó el lugar que el Señor ya le había concedido para vivir, prefiere la soledad, prefiere alejarse. El impacto de lo que acababa de pasar definitivamente cambió su vida para siempre. Ya no pudo socializar, ya no pudo estar en una ciudad por el temor tal vez de que también cayera el juicio del Señor, porque él conocía a la gente de aquella tiempo, ¿no? Y pues por otro lado viviendo las últimas consecuencias de sus malas decisiones, que es al fin de cuentas a donde apunta el relato bíblico. Recuerden, desde que se peleaban los pastores de Lot y de Abraham por las tierras y decidieron separarse, y Lot decidió aparentemente la mejor tierra, pues esa decisión le seguía alcanzando, ¿no? Luego vienen sus 2 hijas a dar la estocada final, ¿no? Miren, nadie se acercaba a Lot y a sus hijas. Se volvieron una especie de tipos raros, ¿no? Al ser identificados como los únicos sobrevivientes de Sodoma, pues no era atractivo tener una relación con esa gente extraña que vive en el monte, ¿no? Que vive en una cueva. O sea, es raro, ¿no? Se entiende que era difícil socializar, tanto para ellos como las otras personas. Y aunque también este pasaje pues oscuro, difícil de entenderlo con nuestros oídos occidentales, hay que ponernos en contexto. Miren, acaban de presenciar una devastación parecida a un holocausto de una bomba nuclear, ¿no? Que convirtió en ceniza las 2 ciudades. Era una escena apocalíptica. Lo habían perdido todo: casas, propiedades,
había perdido sus futuros yernos, sus hijas pues perdieron sus futuros esposos, sus amigos, sus negocios, su dinero, perdieron absolutamente todo. Fue un golpe muy duro. Y bueno, si Dios juzgó así a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, posiblemente destruiría toda la humanidad. Ya era un ambiente, una mentalidad apocalíptica, ¿no? Estaban solas, habitando en una cueva, lejos de la sociedad. Y en esas condiciones definitivamente la mentalidad cambia, ¿no? Sintieron la amenaza de la extinción de la familia. Este tema ha sido muy explorado por las series de televisión, esas modernas que hablan de zombies y que hablan de plagas mortales, que hablan de escenas apocalípticas, cómo la mentalidad de supervivencia del hombre cambia y rompe todos los esquemas morales que pudiera regir a la sociedad. Y entonces, al sentir amenazada la extinción de la familia, al no haber quien se acercara a ellas, deciden llevar a cabo su plan, ¿no? Capítulo 19, verso 33. Dieron a beber vino a su padre aquella noche. Entró la mayor y durmió con su padre. Pero él no sintió cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. Es decir, estaba ebrio Lot. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, entra tú y duerme con él, para que conservemos de nuestra padre descendencia. Dieron pues a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Es decir, consumaron su plan, les salió a la perfección el incesto. Se produjo, Lot tiene intimidad sexual con sus hijas, quedan embarazadas. Esto también traería consecuencias muy devastadoras para la familia, de por sí ya lo que habían pasado. Dice la Escritura, el verso 36, las dos hijas de Lot concibieron de su padre. La mayor dio a luz un hijo, le puso por nombre Moab, el cual es padre de los actuales moabitas. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los actuales amonitas. Y ya no se vuelve a mencionar a Lot. Ahí termina su relato en la Biblia, en Génesis. Obviamente se vuelve a mencionar en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, pero la historia de Lot hasta ahí llega, pues. Llega con eso, no se dice más qué pasó. Lo más seguro es que murió en la cueva, alejado de la vida social, trastornado emocionalmente, lamentándose de sus malas decisiones, aunque aún en la Escritura se le sigue considerando un hombre justo. Ahí termina, murió en la soledad en la montaña. Sus hijas les nacieron hijos a la mayor Moab, que dice que es el padre, que es el padre de los moabitas. Moab significa semilla del padre, es decir, las hijas de Lot no negaron su incesto, lo vieron como algo de que sentirse honradas, hicieron para, según ellas, lo correcto de preservar el nombre de la familia, el nombre de su padre, y esto también marca la vida de sus hijos, porque de ellos nacerían dos naciones. De la menor le nace Ben-Ammi, que significa hijo de mi pueblo. Es algo parecido, uno semilla de mi padre, el otro hijo de mi pueblo. Y es el padre de los amonitas. De allí se formarían dos naciones que les darían en un futuro muchos problemas a los futuros israelitas, a los descendientes de Abraham. Dos naciones con un matriarcado muy agresivo, es decir, hijos de una madre que tomó decisiones muy drásticas, que estuvieron dispuestas a luchar, que vivieron un holocausto del tipo nuclear, ¿no? Es decir, una devastación, que vivieron al fin del mundo en esos términos apocalípticos, y que sacaron adelante a su familia como pudieron, con los recursos que pudieron, aún haciendo mano del incesto. Es decir, estaban dispuestas a hacer lo que sea para que su familia continuara, ¿no? Pero fíjense lo que pasa. Posteriormente, uno de los reyes de los futuros moabitas, los descendientes de Moab, el hijo de Lot,
sometió por 18 años a Israel en el tiempo de los jueces, es decir, se volvieron los enemigos de Abraham, ¿no? Se volvieron contra sus parientes y Dios tuvo que enviar a Ot de parte del Señor para liberarlos de los moabitas. Se volvió un pueblo seminómada, unos pueblos que tienen que ver con los beduinos que viven en caravanas, que viven ¿verdad? Del mercado, pero también del saqueo de otras aldeas, de asaltar también a los comerciantes. Se formó prácticamente una nación de vándalos, ¿no? Y aquí también dice la escritura que Saúl luchó contra los moabitas durante su reinado, es decir, también después, cuando se instala durante el periodo de los jueces le dieron mucha lata, en el periodo ya de la monarquía de Israel con Saúl, su primer rey, estuvo luchando contra los moabitas todo su reinado, ¿no? Le sucedió al rey David y la misma historia, estando luchando contra los moabitas, dando muchos problemas al reino. Y más adelante, en tiempos de Acab, definitivamente le declararon la guerra al reino de Judá, ya que vieron dividido el reino un poco más débil, le declararon la guerra abiertamente. Es decir, eran parientes de Abraham, pues, parientes de los hebreos, de los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, pero pues se volvieron muy aguerridos, ¿no? Posteriormente se aliaron a sus hermanos, los de la tribu de los amonitas, se unieron a Nabucodonosor, el de Babilonia, sí, en la guerra contra Joaquín, el rey de Judá, terminando por fin en la deportación del pueblo de Israel a Babilonia, iniciando el periodo de la cautividad de Israel. O sea, dieron mucho problema, pues hasta donde las malas decisiones de Lot, las malas decisiones de sus hijas, seguían golpeando a Israel, el pueblo que en este caso, en el relato bíblico, el pueblo elegido por Dios para llevar a cabo sus propósitos, y estuvieron golpeando a Israel. Ya más tarde, un profeta de la cautividad, Sofonías, habla de estos pueblos y profetiza juicio contra ellos. Y el juicio tiene que ver con el evento de Sodoma y Gomorra, de donde se produjo su nacimiento, ¿no? Sofonías 2:9 dice: por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab quedará como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra. Y serán un campo de ortigas, una mina de sal, un lugar desolado para siempre. El resto de mi pueblo los saqueará y el resto de mi pueblo los heredará. Sofonías 2:10, esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron al pueblo de Jehová de los ejércitos y se engrandecieron contra él. Por fin, ¿verdad? Este pueblo termina siendo también liquidado, ¿no? De parte de Dios, ¿no? Que termina exterminados, ya que se opusieron a los planes de Dios a través del pueblo de Israel. Sin embargo, la gracia aquí se manifiesta porque de una moabita, ustedes recuerdan a Ruth, pues está en los antepasados del linaje de Jesús, ¿verdad? Esa hermosa historia de Ruth y Boaz, y que de ese cruce pues surge también el que venía a ser el rey de Israel, el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Aún la gracia de Dios se manifiesta y como dice también la Escritura, de lo más menospreciado y de lo vil sacó algo bueno, ¿no? Y bueno, esa es la trágica historia de los hijos, de los nietos de Lot, ¿no? Los hijos de sus hijas. Y en el caso de los amonitas no se menciona mucho en la Escritura porque eran menos fuertes que sus hermanos los moabitas. Se dice que adoraron al dios Milcom y hacían alianza con sus hermanos cada vez que lo necesitaban, ¿no? También era un pueblo de beduinos, vivían en caravanas, comerciando, rapiñando lo que podían. Fueron nómadas y eso marcó su vida hasta que se cumple el juicio que marca el Señor a través del profeta Sofonías. Y bueno, pues familia, ¿qué tenemos aquí? Pues no solamente la destrucción de la maldad de un pueblo que según los juicios antiguos que ya veíamos que
el jefe de familia era el encargado de ejercer justicia en sus hijos. Si uno de sus hijos fallaba, él tenía que entregarle a la justicia en manos de los jueces. Los jefes de las tribus, los gobernantes, los jueces de las ciudades hacían lo propio, y eso era para preservar la integridad de un pueblo y la facilidad que pudiera tener para intercambio del comercio, de mercancías, del turismo, que la gente pueda entrar confiadamente en una ciudad donde se hace justicia. Y cuando no se hacía, el juicio caía sobre toda la ciudad, y entonces se encargaban los mismos reinos de exterminarlos, porque ya no estaban seguros para ellos, ya no había un lugar seguro para transitar, ni para comerciar, ni para hacer vida. Y en este caso tenemos una justicia divina en términos de los antiguos pueblos que habitaron aquellas regiones. Pero el juicio no solamente les alcanzó a ellos, sino que también a la descendencia que tenían que ver con malas decisiones. Aquí, ¿cuál es la enseñanza? Las buenas decisiones son bendecidas por el Señor. Las malas decisiones siempre producen destrucción. Y este mensaje va a ser recurrente en toda la escritura de esta destrucción de Sodoma. Ahí también pues ya se ponen las bases del juicio final, y lo que creemos como cristianos, que vendrá un tiempo donde toda la humanidad será juzgada, y que este cielo será convertido en un cielo nuevo, que esta tierra terminará y será convertida en una tierra nueva. Toda esa filosofía, toda esa manera de pensar del juicio divino, pues va a tener su clímax en la venida de Cristo, cuando venga a juzgar al mundo. Pero aquí están las bases, así es que tengamos en cuenta que siempre las malas decisiones tienen sus consecuencias. Muy bien, familia, con esto vamos a ir aterrizando. Vamos a ver aquí en el programa quién está escuchándonos, y bueno, está nuestra hermana Erika Valenzuela, está esperando, dice, el tema de hoy. Espero te haya gustado, Erika. La hermana Chuyita, como siempre, ahí escuchándonos, bendiciones de lo alto, hermana Chuyita. Hermana Alma, bendiciones. Hermana Luz María Ibarra, que siempre también nos escucha, bendiciones. Hermana Nidia desde Sinaloa, gracias Nidia por escucharnos a través de esta señal. La hermana Lalita ahí en Tobarito escuchándonos. Hermano Uriel también, Dios te bendiga, Uriel, gracias. Mi hija Grecia está escuchando también. Mi suegra Amalia Ochoa está escuchando el programa, y saludos a Febe y Milka, mis cuñadas, que espero que ya estén los tamales ahorita que lleguen para disfrutar. María Estrada, Dios te bendiga, hija, buenas tardes, dice, adelante. Giré Sombra Sosa, saludos, Dios te bendiga, hija. Yadira Luna, también bendiciones, excelente enseñanza, dice Grecia, gracias, hija, ánimo. Mi esposa, te amo, bendiciones, y bueno, pues ve preparando el café porque ahí voy por los tamales. Bueno, hermanos, pues muchísimas gracias, esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Le damos muchas gracias, y aquí nuestro hermano Cristian en los controles y un servidor nos despedimos de ustedes. Soy el pastor Jorge Solano de la Segunda Iglesia Apostólica en Ciudad Obregón. Que Dios les bendiga, familia, Dios les guarde. Gracias por escuchar Verso por Verso. Te invitamos a sintonizarnos todos los lunes a las 6 de la tarde por Radio Vida Obregón.